Algo que sí quiero destacar, ¿verdad? Es de que está un poco cargada en función de lo que hay que hacer. Por ahí tenemos en la plataforma un foro, por ahí tenemos también una guía de trabajo y también tenemos el avance el segundo avance del perfil de proyecto. Recordemos que en la unidad uno ya habíamos tenido eh, una primera tarea, pero el día de ahora, sí, yo, sin más preámbulo, quiero decirles que va a estar con nosotros el licenciado Oscar Sánchez. Él tiene pues una maestría en salud pública, tiene una maestría en métodos y técnicas de investigación social. Además de eso, pues estuvo 12 años trabajando como jefe de la unidad de promoción de la salud del Ministerio de Salud y actualmente se encuentra en la unidad de vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores, además de que hemos compartido con él en otras instituciones también haciendo trabajo de proyectos, de desarrollo comunitario y efectivamente también trabaja como consultor independiente en proyectos también de desarrollo. Así que, sin más que decir, pues lo dejo con el maestro Oscar Sánchez. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, buenas tardes, compañeras y compañeros. Es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad y me ha solicitado el licenciado Roberto Carlos Hernández que apoye con eh, esta ponencia o esta plática que vamos a tener, la que obviamente para ustedes no es nueva porque ya a lo mejor han tenido experiencia en estos temas. Vamos a hacer tal vez compartir experiencias, vamos a un poco a rumiar algunas cuestiones en el actual contexto. Así es que vamos a iniciar y no duden en interrumpirme de alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, alguna contribución, ¿verdad? Para, para un poco tratar de ampliar. Así que es un gusto nuevamente y vamos a entrar en materia, ¿verdad? Así es que vamos a ver, vamos a tratar de optimizar el tiempo porque eh, prácticamente es mucho lo que hay que hablar y el tiempo pues nos limita, pero vamos a tratar de hacerlo mejor. Muy bien, entonces voy a cerrar aquí la cámara y vamos un poco a darle eh, a proyectar. Entonces vamos a ver un poco esto que ustedes ya han visto, a lo mejor ya esto ya lo han tratado anteriormente, pero voy a ser breve de algunas cuestiones. Siguiente, por favor. Entonces, a lo mejor ya ustedes han visto la jerarquía de los proyectos, ¿no? Y van a darse cuenta que si esto fuese una pirámide, en la parte alta están los grandes planes, ¿no? Después de los planes se desprenden las políticas, después de las políticas los programas, después siguen los proyectos y por último, pues los planes operativos, ¿no? Entonces, tal vez sigamos, siempre sigamos en la anterior, Roberto, por favor. La diferencia entre uno y OSTA es que, vean ustedes, es el nivel de complejidad y los tiempos. Esa es en eso dista una diferencia entre, por ejemplo, una política o un gran plan versus un plan operativo, que el plan es general, tiene líneas generales, ¿verdad? Y el plan estratégico, pues, es más concreto, ¿no? Y el plan operativo está destinado generalmente para un año o 6 meses, y los grandes planes pues hasta para 12, 15 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible son como grandes planes, ¿no? Y un plan operativo anual es como un plan operativo. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿por qué hablar de los proyectos? Esto tal vez no voy a tratar de definir eso, sino que más que todo hacer una reflexión sobre ello. Ustedes saben de que generalmente nuestra cultura es una cultura que no planifica, ¿no? Nosotros generalmente improvisamos, ¿no? Somos de la cultura de la improvisación. Así nos decía nuestro profesor José Humberto Velázquez. Le decíamos que los salvadoreños planificamos la improvisación, ¿no? No estamos con esa cultura de planificar. Y planificar pues nos conlleva un orden, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de proyectos, pues hablamos de que es una tarea innovadora, que tiene un objeto o objetivo definido, ¿no? Entonces, y esto pues tiene que ser efectuado en un periodo específico, en una zona geográfica delimitada, un grupo de destinatarios, entre otros elementos, ¿no? Y el fin último es
resolver o mejorar una situación, resolver un problema determinado. Siguiente, por favor. Entonces, lo más seguro es que ustedes ya han identificado los problemas. A veces el problema dentro de esto es que, vean ustedes, lo que caemos generalmente es que tenemos un problema, pero queremos a partir del problema definir nuestro proyecto, ¿no? Yo no puedo definir un proyecto si no tengo bien claro el problema. Entonces, por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, mi problema es la falta de letrinas. Ese es mi problema. Entonces, el proyecto va a ser construir letrinas. No es así la lógica de elaboración de un proyecto, ¿no? Mi problema es que la atención en mi establecimiento de salud no es con calidad y calidez. Entonces, el proyecto va a ser atender con calidad y calidez, por decir algo, ¿no? Entonces, no es así la lógica del proyecto. O sea, no se construye un proyecto a partir, o sea, sí resuelve un problema, pero no es el opposite, no es el opuesto, ¿no? Mi proyecto. Tengo que establecerlo de otra manera, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ir viendo, tengo que ir viéndolo más adelante. Si yo realmente no tengo claro mi problema, no puedo, no tengo identificado la necesidad, no tengo identificado el problema, no puedo elaborarlo, ¿no? Necesito tener esos elementos. Y una herramienta básica para esto en los diagnósticos. Ustedes ya anteriormente han elaborado diagnósticos, ¿no? Y yo no puedo realmente identificar la necesidad de un problema si no tengo un diagnóstico elaborado, donde me permita determinar o identificar los diferentes problemas que están allá. Entonces, estas son las fases de un ciclo de proyecto. Pues ustedes saben, primero se identifica el problema, se identifica, se analiza, se diseña el proyecto y ya después teniendo esto, después se ejecuta, se da seguimiento y se evalúa, ¿no? Entonces hay etapas de programación y hay etapas de financiamiento, ¿no? Que van de manera conjunta. Siguiente, por favor. Entonces, esto es los pasos generalmente, ¿verdad? Cuando yo, bueno, cuando identifico la necesidad del problema, pues aquí pueden ir el diagnóstico comunitario, el diagnóstico institucional, el diagnóstico situacional, y de ahí tengo que identificar las prioridades, ¿no? ¿Qué prioridades hay dentro del diagnóstico? Tengo que hacer una priorización y una jerarquización de los problemas, ¿no? No es lo mismo jerarquizar un problema que priorizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la jerarquía puede ocupar el primer lugar, pero en la priorización, lo más seguro es que no ocupe ese primer lugar, porque la priorización tiene que ver, ¿verdad?, con los recursos que dispongo, con la capacidad financiera, tiene que ver con la factibilidad técnica, con la factibilidad ambiental, ¿no?, social, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Ya una vez identificado el problema, analizo el problema, ahí exploro las causas del problema, ¿no? Aquí puedo ocupar diferentes herramientas y después considero las posibles soluciones, ¿no?, y alternativas. Y ya teniendo esto, yo lo que hago después es que elijo una solución, ¿no?, ante esto, ¿no? ¿Qué es lo que propongo? Ya teniendo entonces la identificación y el análisis, ya pues se procede a la parte o a la fase de la ejecución, ¿verdad? A la acción, donde yo verifico que todo esté listo, empiezo el trabajo, aseguro que el trabajo esté avanzando, ¿no? Hago un monitoreo, eh, trato de resolver los problemas que están implícitos y también informo sobre el progreso, ¿no? Y en evaluación, obviamente, tengo que determinar el nivel de éxito, tengo que también sistematizar la experiencia, ¿verdad?, que tengo, porque eso no tenemos esa cultura de sistematizar, donde estén las buenas prácticas, las lecciones aprendidas, ¿no? Y también las historias de éxito y también las historias de fracaso, ¿no? Esto es bien importante. Siguiente, por favor. Entonces, vean, le damos a la siguiente. Entonces, veamos nosotros estos elementos son importantes porque ustedes están gerenciando unidades, programas, direcciones, ¿no? Y esto es bueno, ¿no?
Y es bueno en el sentido que vayan ustedes retroalimentándose en esto. Acordémonos que un gerente, aparte de delegar, ¿verdad? Que eso es un arte, aparte de delegar, un gerente también tiene que tomar decisiones, pero también pues tiene que comunicar a sus compañeras y compañeros y también tiene que motivar. Esas son como las cuatro funciones que debe de tener un gerente, ¿no? Aparte de liderar, eh, debe de tomar decisiones, debe de delegar, comunicar y también esta actividad de motivar, ¿no? Eso es importante. Entonces, nosotros vemos que El Salvador, pues después de la firma de los acuerdos de paz, eh, se vino una oleada de programas y proyectos, ¿verdad? Y que una de las limitaciones que tuvimos es que no teníamos recursos capacitados para gerenciar esos proyectos, ¿no? Por eso la importancia de tener. En las siguientes láminas vamos a ir viendo por qué algunos proyectos fracasan, ¿no? O han fracasado, o no han tenido los productos o los resultados esperados. Vamos a ver en la otra siguiente lámina, vamos a ir viendo que uno de los problemas es en la identificación del problema, ¿no? En la identificación del problema, en el análisis del problema y en el diseño del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Primero, que no se involucraron a las personas que formarán parte del proyecto. El proyecto se hizo desde un escritorio y muchas veces no se conocía el contexto de realidad, no se conocía la situación, el área geográfica, entre otras cosas. Entonces, no se involucraron a las personas. Eh, lo otro es que no se parte de las visiones, no se parte de las necesidades, no se parte de las expectativas e intereses de las personas, ¿no? Sino que prácticamente surge más por un interés particular o de la agencia de cooperación. Una de las experiencias que nosotros tenemos aquí en el ministerio, a veces, siempre hablando del tema de las letrinas, por decir algo, a veces el promotor de salud gestiona un proyecto de letrina, ¿no? Y bueno, al final que obtiene el proyecto, ¿verdad? Él logró su objetivo, porque el objetivo de él era alcanzar cobertura. Pero, ¿qué pasa ya en el terreno? En el terreno sucede que la gente no usa las letrinas, a las letrinas se les da mal uso, se les da un mal uso y mantenimiento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fracasó ese proyecto? Bueno, porque no era un interés de la comunidad, no era un interés prácticamente del promotor o de la promotora. Por eso es importante cuando uno formula proyectos preguntarse respecto al problema, ¿es problema el problema? Es una pregunta que debo de hacerme. Y después también preguntarme por qué el problema es problema. ¿Para quién? ¿Para quién el problema es problema? ¿No? ¿Y tiene solución a este problema? ¿No? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, se parte entonces de supuestos problemas. Creemos que es realmente el problema, pero ese no es el problema, sino que este resultado de otro problema, ¿no? O resultado de otra necesidad, ¿no? Y esto pues a veces es de las personas que diseñan el proyecto y no de la comunidad, ¿no? Y otro elemento importante en esta etapa de la identificación y el diseño es que se establecen objetivos y resultados ambiciosos, ¿verdad? Son demasiado ambiciosos y de difícil medición. A veces cuando elaboran indicadores, los indicadores los ponen que coberturas del 100%, participación de la población o de los destinatarios en un 100%, y eso realmente es imposible, porque suceden algunas situaciones. Capacitar al 100%, dicen, de los grupos destinatarios. Esto es imposible porque generalmente, aunque uno así lo quiera, no es posible, ¿no? O un 100% que los contenidos desarrollados sean replicados en la comunidad. Es muy difícil realmente. Entonces, uno se impone o establece metas que no se logran cumplir.
Bien, sigamos, por favor. Entonces, también en la identificación, ¿verdad? Del problema, ¿no? En la identificación del diseño, el proyecto, ya habíamos dicho que se establecen indicadores ambiciosos, ¿no? Entonces, no se hace un verdadero análisis de los riesgos o factores externos de la intervención. Se destina un mayor porcentaje a rubro del personal que el de funcionamiento, ¿no? También la redacción del documento no es clara, no es coherente y no se hace un verdadero análisis de viabilidad, ¿no? ¿Qué tan viable es políticamente, tecnológicamente, ambientalmente? ¿Verdad? Lo que hablábamos de las factibilidades, ¿no? Respecto a los aspectos socioculturales, etcétera, ¿no? Esto de los aspectos socioculturales es importante. Por ejemplo, no sé si vieron ustedes ayer la entrevista o la conferencia de prensa que dio el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y él decía de que prácticamente uno de los factores por los cuales se regresaron para Estados Unidos, y no dijo libremente que se había perdido la guerra, pero dio a entender pues, que prácticamente las intervenciones militares que se hicieron fueron occidentalizadas, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que obviamente no hicieron un abordaje antropológico del pensamiento de los afganos, ¿no? Y entonces, por tal razón, se dieron esa situación, ¿no? Entonces, hay que considerar esos elementos. Siguiente, por favor. En el financiamiento, entonces, la parte presupuestaria no corresponde con las áreas prioritarias de los organismos de cooperación. A veces el interés del organismo de cooperación es en otros ámbitos y mi interés es otro, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto trae financiamiento para construir, por ejemplo, cocinas mejoradas, no, pero la gente no quiere cocinas mejoradas, quiere, por ejemplo, que le acerquen el agua, ¿no? Por decir algo, por mencionar. No se tiene la capacidad institucional para la gestión de los fondos, ¿no? También, a veces los fondos son muchos y los recursos son pocos, ¿no? O no se tiene alguien que administre bien los fondos o que tenga el conocimiento. No se pone un fondo de contrapartida exigida por los organismos cooperantes. Hoy no es como antes, que antes el cooperante daba el 100%, ahora generalmente siempre se piden contrapartidas, ¿no? Contrapartidas de la comunidad, de la municipalidad, de las instituciones involucradas, ¿no? De la comunidad con mano de obra voluntaria, con disponer de viviendas para que sirvan como bodegas, etcétera, ¿no? Y cuando se consigue el financiamiento, la realidad del proyecto ha cambiado. Eso también es otra situación que no prevemos, ¿no? No prevemos. Entonces, cuando ya el proyecto se aprobó, ya prácticamente los costos de producción, los costos de los materiales son mucho más altos, ¿no? Entonces, esa es otra situación. No, por ejemplo, calculamos situaciones de inflación, por ejemplo, tasas inflacionarias, etcétera, ¿no? Y la crisis económica mundial, ¿no? También esto hay que considerar. Bien, siguiente lámina, por favor. En la ejecución, entonces, hay una burocracia institucional, ¿no? Hay burocracia institucional. En la implementación no existe correspondencia entre los tiempos del ejecutor y los destinatarios, ¿no? El ejecutor tiene, por ejemplo, tiempos límites, ¿verdad? Y las comunidades tienen otra dinámica. O como recuerdo yo una vez que se había programado reuniones sin consultar con la gente los días sábados. Ya cuando se va a la comunidad nos damos cuenta de que la comunidad era esto que se denominan sabatistas, ¿no? De los adventistas. Entonces era imposible reunirse sábados porque ese es el día que ellos han establecido como día de descanso y día para sus actividades religiosas, ¿no? También existe un desbalance entre los resultados esperados y los recursos asignados, ¿no? O sea, eh, los resultados dicen una cosa, ¿verdad? Y los recursos que dispongo son otras. Entonces, tiene que ser en ese sentido haber una coherencia, ¿no? Y muchas veces el personal no es idóneo para las actividades que se le asignan. O sea, que yo necesito, por ejemplo, un ingeniero y no lo tengo, ¿verdad? O necesito alguien que sepa
sobre saneamiento básico y tampoco lo tengo. Y entonces quiero hacer intervenciones de ese tipo ¿no? O de educación para la salud, por decirlo. Y también el tema de la corrupción y falta de transparencia también, que es muy común en nuestras sociedades latinoamericanas. Bien, digamos, por favor. Entonces, y ya en la parte del seguimiento y la evaluación, generalmente no existen planes de monitoreo, no existen planes de evaluación que retroalimente la toma de decisiones, ¿no? No hay una, ya decíamos que no hay una cultura de sistematización de experiencias, también hay algunos mitos, por ejemplo, de que la evaluación es costosa, tiene elevados costos, ¿verdad? También tenemos el mito de que mayores impactos, mayores recursos, y no necesariamente, con pocos recursos yo puedo tener también impactos satisfactorios. El carácter privado de los resultados de la evaluación, quiere decir esto que cuando digo carácter privado es que solo la institución maneja la información, ¿no? De los resultados que obtuve y no los socializo con mis interlocutores, ¿no? Entonces, ese es un problema porque realmente la comunidad no está informada, ¿no? Y como no está informada, obviamente, es muy difícil seguir avanzando, ¿no? O las otras instituciones que son parte del proyecto. Y los proyectos no se pueden evaluar, pues sus resultados son de largo plazo, ¿no? Los proyectos no se pueden evaluar porque sus resultados son de largo plazo. O sea, a veces los resultados son para 3 años, ¿no? Y a veces ya pues, está contra el tiempo. Entonces, esa es otra de las situaciones que se dan en el seguimiento y la evaluación. Bien, vamos a ver la siguiente, estimado. Bien, antes de ver esta lámina, que a lo mejor ustedes ya la conocen, me gustaría saber si hay algún comentario, alguna pregunta de esto que mencioné. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que tengan sobre esto que mencioné? Adelante, doctora Zabaleta de Amaya. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía un comentario. ¿Cómo no? Me ¿Cómo no? parece muy explicativo esta parte de la ejecución, pero también cuando uno trabaja en instituciones como por ejemplo la Universidad de El Salvador, en donde hay que hacer compras a través de la ley LACAP y todo eso, esos son otros factores que a veces impiden que los proyectos se realicen dentro de los periodos que se han definido. Y eso da atraso para los proyectos, luego hay problemas con que los costos suben y todo lo demás. Entonces son otras de las limitantes que se tienen a veces en las instituciones para las ejecuciones de los proyectos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones también hay que irlas previendo. Por ejemplo, fíjense ustedes que antes nosotros disponíamos, siempre que hacíamos planes, decíamos, vamos a poner un 10% de imprevistos, ¿no? Vamos a poner un 10% de imprevistos. Y la planificación moderna nos dice de que eso es falta de planificación. O sea, uno siempre decía, el proyecto vale $100, entonces voy a ponerle el 10%, entonces el proyecto va a ser 110, ¿no? Porque 10% está imprevisto. Pero los planificadores nos dicen, usted debe haber previsto eso, ya sean situaciones inflacionarias, ya sean situaciones eminentemente administrativas, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo la realidad de lo que dice la doctora Zabaleta, es en efecto, ¿verdad? Pero habría que ir previendo esa dinámica también administrativa, ¿no? O cómo ver, pero sí, eso es entendible. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario antes de pasar a la siguiente lámina. Tal vez un último comentario en esta parte para... Yo, licenciado. Adelante, adelante. Solo preguntarle, y usted habla de en qué rubro va entonces lo que se consideraba antes como imprevistos, porque no podemos inflar los montos de los materiales ni nada. O sea, hay que darlo lo real. Entonces, ¿cómo vamos a dejar esa situación de por si falta algo, por si se encareció algo? Ok. Eso, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Sí,
fíjense ustedes que en efecto la administración moderna, ¿verdad? Los planificadores modernos, lo que nos dicen sobre esto es que uno, obviamente como ha hecho un diagnóstico, ¿no? Uno tiene como macroindicadores también económicos. Entonces uno establece, por ejemplo, cuál es la tasa de inflación, por ejemplo, cuál es la tasa de inflación y se toman los últimos datos, por decir algo. Entonces, si yo, por ejemplo, en el proyecto, supongan ustedes que voy a construir una obra física, siempre hablemos de las letrinas, entonces yo coloco precios de cemento, coloco cemento, coloco ladrillos, material de construcción propiamente, ¿no? Pero que resulta que cuando ya me aprueban el proyecto, el cemento, por ejemplo, tenía yo presupuestado $7.50, pero ahora valen $8, ¿no? Igualmente el combustible, ¿no? Vean ustedes que hace un año el combustible valía la mitad de lo que vale ahora, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los gurús, los conocedores de esto, es que yo debo de establecer, por ejemplo, de cuánto es mi tasa de inflación. Entonces, si mi tasa de inflación es de tantos puntos, entonces yo debo, ¿verdad?, de inflar los costos, ¿verdad? Por decir algo, si hoy vale 7.50 el precio del cemento, ¿cómo se llama? Y entonces yo debo de, previendo entonces las tasas inflacionarias, yo debo de prever, de seguir así la dinámica económica. Entonces yo subo esos puntos y entonces digo, no le voy a poner 7.50 al cemento, sino que le voy a poner una tasa inflacionaria de acuerdo a la inflación que hay, y entonces el precio va a estar oscilando casi alrededor de los $8, igual que con el combustible, ¿no? Pero como repito, esto es lo que nos dicen los planificadores, pero muy bien usted lo ha dicho, la realidad es totalmente diferente. Pero sí hay que considerar esas partes, ¿no? Hay que, en la parte de los factores externos, ¿verdad? O imprevistos, entonces hay que considerar estos elementos. Y lo otro que administrativamente nos ayuda mucho es también que uno puede hacer como algunos ajustes, ¿no? Porque eso es lo importante en la elaboración de proyectos, que me permite ir monitoreando y el control. ¿Ah? Ustedes saben que los pilares de la administración está este acrónimo poder, que planificar, organizar, ¿no? La dirección, que es la misma ejecución, ¿no? La evaluación y el control o retroalimentación, el poder, entonces, o ajustes. Entonces yo puedo hacer ajustes y entonces puedo, en la medida voy avanzando con el proyecto, yo puedo ir haciendo ajustes e ir informándole al cooperante esas situaciones adversas que he tenido, ¿no? Esto es importante. Muy bien. Entonces, Katia, ¿tenía alguna pregunta? Sí, adelante, Katia. No, es que hay una bolita ahí de manos alzadas y ¿cómo no? tenía una pregunta la licenciada de Guardado y luego la doctora Polanco. Adelante. Muchas gracias. Bueno, lo bonito y enriquecedor de la temática es la participación. Gracias por darnos la oportunidad de expresar. Abonando también lo que menciona la doctora de Amaya, es importante valorar que en nuestra institución, como no hay cultura de consulta a la comunidad universitaria, también existen proyectos que no se le dan seguimiento y eso es una dificultad del éxito de los proyectos y también es una dificultad de desmotivación de la gente que quiere expresar o dar a conocer un proyecto, ¿verdad? No solo es el financiamiento como tal, sino que a veces no hay un seguimiento de los proyectos y si un proyecto ha sido bueno, ¿por qué no darle seguimiento, verdad, al mismo? Esa es una cultura que no la tenemos, hay cambio de autoridades y aquello se votó lo que el anterior hizo, ¿verdad? No se consultó si el proyecto estuvo bonito, si es efectivo, si beneficia a la comunidad universitaria, porque ese es el ser, ¿verdad?, de esta universidad. Entonces, a razón de eso, no hay un seguimiento del mismo. Eso también es de valorar y ver en qué manera, ¿verdad?, se pudiese impactar para que se mantuvieran los proyectos, ¿verdad? Independiente de la gestión que esté, los proyectos se mantienen y el apoyo también de las gestiones centrales. Esa es una de
cosas pues que es importante tomarlo en cuenta acá. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Por ahí había otro comentario. Después hagamos la ronda de preguntas y después Sí, voy a comentar sus opiniones. Muchas gracias. buenas tardes. Yo solamente quería agregar que actualmente los proyectos están más enfocados a los resultados y por tanto algunas instituciones, ignoro si la nuestra, hacen un cálculo de la vida útil del proyecto para calcular hasta dónde va a llegar la inversión y cuándo se tiene que hacer los ajustes. Ya no se usa el hecho de poner un porcentaje para imprevistos, porque eso lo ven con cierta desconfianza las organizaciones. Entonces, mi comentario es que sería útil ver el más adelante, si no sé si está contemplado, lo de la vida útil de los proyectos de inversión, que es otra cosa que a muchos nos ha dado problemas, pero que es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Había alguna otra comentario o pregunta o Sí, aporte? Sí, adelante. Sí, yo quería expresar en realidad de que, bueno, una de las situaciones es que los proyectos no son rígidos, ¿verdad? O sea, se plantean, pero en el monitoreo uno va viendo qué adecuaciones se les pueden ir haciendo, así como usted lo plantea, me parece que está muy bien. Y la otra situación es que tampoco uno tiene que ser demasiado ambicioso en lo que está planteando, porque el problema es algo así como elaborar un stack y metérsela uno en el corazón, porque al final al hacer la evaluación del proyecto, cuando se dan los resultados, uno sale mal evaluado, cuando todo le pone 100%. Entonces tiene más o menos que ver cuál es la realidad, la viabilidad y la factibilidad para desarrollarlo y así más o menos ir poniendo las metas para no ponerlas demasiado altas. Y lo último es que los proyectos finalizan. Entonces un proyecto se realiza y se finaliza porque el proyecto nace en base a darle respuesta a un problema. O sea, es el diagnóstico y cuando se ve la parte de lo que es la priorización, ¿verdad? Y la jerarquización y la priorización, que algunas veces pueden cobrar, pero casi nunca eso es similar. ¿Verdad? Depende cuáles sean la viabilidad que uno tenga para poder desarrollarlo. Entonces, cuando uno termina el proyecto, lo que tienen que hacer es evaluarlo, cuál ha sido el impacto y qué tanto le ha dado respuesta a esa problemática que se ha encontrado para que posteriormente se puedan desarrollar algunos otros proyectos sobre lo que quedó pendiente de poder haber sido resuelto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, lo más seguro es que en el diplomado van a ir viendo ustedes los diferentes enfoques, ¿no? Enfoques, por ejemplo, que están hoy día establecidos. Por ejemplo, como decía muy bien una de nuestras participantes, están enfocados en logro de objetivos o de resultados, u otros, pues, incluso en este enfoque del marco lógico, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Entonces, esto ya ustedes a lo mejor ya lo han visto en clases anteriores, ¿verdad? Donde está los diferentes momentos, ¿no? Y entonces, del ciclo del proyecto, y entonces vamos a ver que tenemos una fase de identificación, que es lo que ven ustedes en el pastel en color verde, ¿no? Ahí pues hay diferentes fases, por ejemplo, está el análisis de la participación de los destinatarios, ¿verdad? Del proyecto, el análisis del problema, el análisis de objetivos, el de alternativas, ¿no? Y después viene lo que es la parte del diseño de la formulación, donde yo hago una matriz de planificación, programo actividades, programo recursos, ¿no? Los factores de viabilidad, ¿no? Y pues obviamente todo esto se traduce en un documento del proyecto, ¿no? Y después viene toda la fase de la ejecución, del seguimiento, ¿no? Donde yo tengo un plan de ejecución, ¿no? Que están armonizados con el diseño del proyecto, la realización de las operaciones, todo lo que es el sistema de información, ¿no? El informe de seguimiento, y por último, pues viene la evaluación, que tiene que ver pues con la eficiencia del proyecto, la eficacia, con el impacto, con la viabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante.
Sigamos. Entonces, para muchos, muchos se han casado con este enfoque del marco lógico. Yo sobre esto tengo también algunas reservas, porque el marco lógico a veces nos encasilla, ¿no? Nos encasilla y tenemos que seguir precisamente lo que está en la matriz, ¿no? Pero, como muy bien decía nuestro compañero, cuando uno formula proyectos, estas no son recetas que hay que seguir al pie de la letra, ¿no? Sino que también tiene cierta flexibilidad que nos permite esto. Entonces, hay que considerar estos elementos según la forma que ustedes planeen, ¿no? Hay planeación de proyectos orientados a resultados, decíamos, a objetivos, o también esto del marco lógico. Bueno, entonces ya a lo mejor ustedes ya han trabajado anteriormente con este enfoque, ¿no? Hay muchas versiones sobre lo que es el marco lógico porque se han ido adecuando, se han ido modificando en el tiempo, ¿no? Y si ustedes se fijan, prácticamente mucho de las herramientas o metodologías que existen hoy día son resultado de operaciones militares, ¿no? Y también también obedece a esto. El marco lógico obedece prácticamente a operativos militares, y en este caso, para que el hombre llegara a la luna, obviamente se trabajó con este enfoque, ¿no? La planeación para que el hombre fuera a la luna se hizo, ¿no? Bajo este modelo de marco lógico. Su implicación, entonces, relacionada a la formulación de proyectos, da inicio a finales de la década de los 60, a principios de los 70, y pues ha sido retomado prácticamente, esto ha dado vuelta por todo el mundo, ¿verdad? Y hoy varias organizaciones gubernamentales, agencias de cooperación, ¿verdad? Organismos bilaterales, multinacionales, etcétera, ¿verdad? Lo utilizan, ¿no? Y con algunas modificaciones, pero eso lo diremos en la siguiente lámina. ¿Cuáles han sido las modificaciones que han recibido? Bueno, entonces, la metodología de marco lógico se desarrolló en un primer momento por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo en el 69 y prácticamente se convirtió en una herramienta, una técnica para administrar todo el ciclo del proyecto, desde el diseño hasta lo que es la ejecución, el monitoreo y la evaluación. Y pues prácticamente partimos de un problema, partimos de una necesidad identificada, ¿no? Y donde vamos diseñando de una manera, siguiendo una serie de pasos, ¿verdad? Prácticamente el diseño, de la forma como vamos a intervenir, ¿verdad? Según el resultado que queremos. Porque recordemos nosotros que un proyecto prácticamente es pasar de un ser a un deber ser, ¿no? Y prácticamente esta intervención lo que busca es hacer alguna transformación de una situación determinada, ¿no? De una situación actual que no es satisfactoria en el momento determinado. Muy bien, siguiente. Entonces, esta es prácticamente la evolución que ha tenido esta metodología de marco lógico. Ya habíamos dicho nosotros, se da a finales de los 60 del siglo pasado, por USAID, ¿no? Después, en el 70, este marco lógico es utilizado por agencias de cooperación internacional, ¿no? Después lo retoma Alemania a través de la Agencia de Cooperación Alemana, la GTZ, a principios de los 80, con lo que se lo denominó proyecto SOP, ¿verdad? Que es una forma, pues una manera muy propia, sui generis de los alemanes, como un método para planificar proyectos, ¿no? Después, posteriormente, este SOP pasa a los demás países europeos y muy bien, después en los principios de los 90 es retomado por los japoneses, ¿no? Con lo que se le conoció como método PCM, que es el método Project Cycle Management, que es como la gestión del ciclo del proyecto, ¿no? Que todavía hoy día se utiliza, o hay modificaciones, hay mutaciones de este método PCM, y que es también utilizado por la FACID, que es la Fundación para Estudios Avanzados sobre Desarrollo Internacional, y ya a mediados de los 90, pues
este uso de PCM es ampliamente utilizado, ¿no? Que prácticamente sufre algunas adecuaciones por parte de la cooperación japonesa, JICA. Bien, siguiente. Muy bien, entonces, ¿por qué usar este marco lógico, no? Bueno, surge porque se han identificado 3 debilidades por los analistas internacionales, ¿no? Por los organismos de cooperación, que esto es importante que debe de retomarse. Entonces, por ejemplo, una de esas debilidades es que la planificación de proyectos está carente de precisión, no son precisos, son muy ambiguos, no tienen objetivos múltiples, que no están claramente relacionados con las actividades del proyecto. O sea, están disociados, por ejemplo, los objetivos con los resultados con las actividades con los indicadores, etcétera, ¿no? Esa es una limitante, una debilidad. La otra debilidad es que los proyectos que no se ejecutaban exitosamente y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no estaban claramente definidas, ¿verdad? O sea, que prácticamente el alcance del proyecto no estaba definido, ¿verdad? Y prácticamente la función o la responsabilidad que tenía el gerente también no estaba claramente definida, ¿no? Cual, como un entrenador, ¿no? Que tiene bien claro que era responsable de conducir el equipo, pues a veces no se tenía claro todos estos elementos. Y también no se tenía una imagen clara, ¿verdad? De cómo luciría el proyecto si tuviera éxito. Es lo que sucede ahora, ¿verdad? Muchos de nosotros a veces estamos trabajando en proyectos, pero muchas veces nos hemos puesto a pensar en mis proyectos, en mi proyecto personal, en mi proyecto de vida. Por ejemplo, no me veo dentro de un mes, ¿no? No me veo, ¿cómo me veo dentro de un año? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo dentro de 5 años? ¿Cómo me veo dentro de 10 años? O sea, lo importante de esto, de la planificación, es cómo me veo en un tiempo determinado. Muchas veces nosotros ni sabemos qué vamos a hacer mañana, ¿no? Porque el deber ser es que yo antes de acostarme a dormir tengo que hacer un repaso del día y tengo que ponerme a pensar qué voy a hacer mañana, ¿no? Lo que es lo más próximo. Obviamente, si nosotros no tenemos definido este proyecto personal, entonces a veces una de las debilidades es que no se tiene una imagen clara de cómo luciría el proyecto, ¿no? Y también los evaluadores no tenían una base objetivo para comparar lo que se planeó con lo que realmente sucederá en la realidad. Por ahí creo que alguien ha levantado la mano o tiene el micrófono aperturado. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No, entonces creo que alguien nada más tiene el micrófono y no se ha dado cuenta que lo tiene aperturado. Bien, siguiente, por favor. Nos comparte la siguiente lámina, maestro Roberto, por favor. Muy bien. Entonces, vean ustedes, ¿para qué nos ayuda un marco lógico entonces? ¿Verdad? Está diseñado entonces para alcanzar lo que pretendo transformar, ¿verdad? Entonces un problema, esta es la regla de oro, un problema tiene un propósito, un deber ser, ¿verdad? O sea que el proyecto lo que hace es atacar el problema, ¿verdad? Eso es lo que hace prácticamente el proyecto, es resolver un problema en concreto, ¿no? Por eso es que dentro del campo de la investigación, vean ustedes, cuando ustedes hagan una investigación y tengan un problema muy concreto, ahí el deber ser es que ustedes adopten el método de investigación operativa, porque la investigación operativa precisamente para eso es, ¿no? Hay algunos que quieren utilizar métodos cuantitativos o cualitativos, ¿verdad? Cuando realmente el método apropiado es el método de investigación operativa. ¿Por qué? Porque el método de investigación operativa, su uso es resolver un problema concreto, prácticamente, ¿no? Entonces el marco lógico constituye un sistema para rellenar una matriz, un formulario que yo tengo, ¿verdad? Y prácticamente esto me permite ir un poco avanzando, pero a veces el problema es que el problema que tengo es que a veces me apego a la matriz, pero la matriz me dice que elabore objetivos,
Y a veces yo los objetivos los quiero elaborar como que fuera un objetivo educativo o como que fuera un objetivo de investigación, cuando la lógica de un objetivo de un proyecto es totalmente diferente, ¿no? Hay algunos que incluso quieren utilizar taxonomías de Bloom, ¿verdad? Cuando se quiere elaborar un objetivo de un proyecto. Y eso realmente no es así. La lógica para construir objetivos de un proyecto son totalmente diferentes. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Sigamos, por favor. Bien, entonces veamos nosotros, esta es en el marco lógico, entonces esta es como el ciclo, como el flujo que lleva esta herramienta para fortalecer el diseño, ¿verdad? O sea, esta es una herramienta que nos sirve para, ven ustedes aquí en el flujo, donde primero se diseña, después de que se diseña, se ejecuta y posteriormente se evalúa. Prácticamente en estas fases es que tiene una funcionalidad el marco lógico, ¿verdad? El marco lógico muy poco interviene en lo que es la identificación, ¿verdad? Del problema, muy poco interviene en el análisis del problema, pero sí tiene un rol muy importante, una función muy importante en el diseño, en la ejecución y en la evaluación del mismo. Muy bien, digamos. Entonces, este enfoque de marco lógico a lo mejor ya ustedes lo han visto, ¿verdad? Anteriormente, su acrónimo es EML, ¿verdad? Ya hemos dicho nosotros que es una herramienta que sirve para mejorar la calidad de los proyectos, contribuye a la planificación, a la estructura de los elementos de un proyecto de forma coherente, ¿verdad? Ya decíamos nosotros que deben de ser coherentes los elementos que lo constituyen, ¿verdad? Por ejemplo, el problema tiene que tener una relación con el fin, ¿no? O con el objetivo global, o con el objetivo general a perseguir. Estos son terminologías, vean ustedes que a veces uno cree que son otras cosas, pero es lo mismo. Lo que pasa es que un cooperante ocupa una terminología y otros cooperantes utilizan otra terminología. A veces uno utiliza la palabra fin y muchos creen que fin es una cosa muy diferente al objetivo general y prácticamente viene siendo lo mismo, ¿no? O como el objetivo global o el gran objetivo, ¿verdad? Entonces, esto también hay que considerar. También el marco lógico, el espíritu genuino es que parte de un enfoque participativo. Ese es el deber ser. Y que está orientado pues al objetivo global, ya lo decíamos nosotros, hubo objetivo general, y hacia los grupos destinatarios, ¿no? También es importante. Aquí el deber ser es que participen los diferentes, ¿cómo se llama? Niveles, ¿no? Que tienen relación con la problemática. O sea, si yo adopto una problemática, por ejemplo, en la universidad, tienen que participar en esto los altos mandos, los mandos medios, los ejecutores, ¿verdad? Los ejecutores son prácticamente ustedes, ¿verdad? Y los destinatarios, ¿verdad? Que son prácticamente los que al final reciben, ¿verdad? Los resultados del proyecto. Y hay algunos, hay incluso usuarios. En este caso, los destinatarios serían los estudiantes, pero los usuarios serían las instituciones públicas y privadas que hacen contrataciones de estos recursos. En este caso, de los estudiantes que son potenciales profesionales, ¿verdad? Y que se incursionan en el campo laboral. Bien, siguiente. Entonces, dentro de estos conceptos básicos hay una matriz de planificación, que es el formulario que decíamos nosotros, que es un cuadro, ¿verdad? Que me da un panóptico, que me da una manera visual de ver las cosas, ¿verdad? Los elementos del proyecto. ¿Y estos cuáles son? Bueno, tengo el objetivo global, ¿verdad? O el fin, o el objetivo general, después vienen los objetivos específicos, ¿verdad? Que prácticamente los objetivos específicos responden a qué es lo que yo deseo lograr con el proyecto. También están los resultados y las actividades, ¿no? Y después vienen los factores externos, prácticamente, también conocidos como supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos o factores externos? Y lo otro es cómo voy a medir el éxito del proyecto, pues a través de indicadores verificables, ¿no? Pues que hay indicadores de monitoreo y hay indicadores de evaluación. Lamentablemente el tiempo no me va a dar para explicar eso, que es lo que vamos a entender por un indicador de monitoreo, cuáles son y cuáles son los indicadores de evaluación, ¿verdad?
Y entonces, esta fuente de verificación es que me permite ver que es prácticamente la obtención de los datos, ¿no? Que me van a medir el éxito del proyecto. Muy bien. También acá es cuándo lo voy a hacer. Bueno, hay un cronograma, ¿verdad? Un cronograma. A mí me gusta mucho utilizar el cronograma de Gantt. Sería bueno que ustedes también pudieran hacer uso de él, ¿verdad? Muy, muy sencillo, muy práctico. Y también el costo del proyecto, ¿verdad? Lo que son partidas presupuestarias detalladas, ¿verdad? Y prácticamente, ya teniendo nosotros toda esta gama de elementos, vamos a ver en la siguiente lámina cómo es la matriz. Ya también ustedes ya la conocen, ¿verdad? Prácticamente esta es la matriz, ¿verdad? Que tiene un objetivo superior, que es prácticamente la contribución del proyecto, el objetivo del proyecto, que es el logro, ¿verdad? Los resultados, que son prácticamente los productos, y las actividades, ¿no? Y después, pues, tienen los indicadores, que es importante, los medios de verificación y los supuestos. Para que quede un poco más clara esta idea de matriz de marco lógico, en la siguiente lámina vamos a ver cómo es la secuencia que lleva la construcción del marco lógico. Entonces vamos a ver nosotros ahí en los números cómo es la secuencia, ¿verdad? Entonces parte de un objetivo superior, este objetivo superior. Adelante. Tengo una pregunta. Como no, con gusto, con gusto. Iván, adelante. Cuando usted se refiere al objetivo del proyecto, es el propósito. Es que, vaya, muy bien. Porque tiene un objetivo superior que sería el fin, ¿verdad? Y el objetivo del proyecto, en este caso, sería el propósito del proyecto. Sí, en efecto. Ok, está bien. En efecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. No sé, si sienten que voy corriendo es porque realmente yo quisiera, pues, tratar de dar todo un panorama, de desarrollar todas estas partes, pero si hay alguna duda, pues yo me detengo, porque el fin tampoco es algo terminar, sino que el fin es que realmente ustedes se vayan apropiando de todo esto, ¿no? Bien, entonces, ahí decíamos, esta es la lógica que lleva el flujo en la construcción del marco lógico, ¿verdad? Entonces, parte de un objetivo superior que me da pie a los objetivos específicos, estos objetivos específicos a los resultados, después los resultados a las actividades, ¿no? Y prácticamente tengo indicadores, ¿no? Indicadores que me van permitiendo cada uno de estos apartados, ¿no? Vean ustedes, el problema que hay a veces, como decía, es que algunas agencias de cooperación utilizan una terminología y algunos otros. Y hay algunos incluso que el orden, ¿verdad? Establecen un orden diferente. Por ejemplo, instituciones como Oxfam, por ejemplo, primero trabajan con el objetivo general y después trabajan con los resultados y después del resultado trabajan con los objetivos. Esa es la lógica de ellos, ¿verdad? Pero obviamente, pues, así trabajan y pues obviamente hay que adecuarse, ¿no? A la forma de cómo ellos lo hacen, ¿no? Y si ustedes se fijan, de repente también hay medios de verificación, ¿verdad? Medios de verificación que, por ejemplo, si yo estoy dando, por ejemplo, un proceso de capacitación, por decir algo, pues entonces yo podría tener como medio de verificación, así como ahora, ¿verdad? Podría tener capturas de pantalla del curso, la grabación del curso, la asistencia de los participantes, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Igual en un proceso de capacitación formal, pues lista de asistencia, fotografías de proceso, cartas didácticas, etc. Bien, sigamos. Entonces, ¿cuáles son estas ventajas de este marco lógico? Bueno, este enfoque de marco lógico lo que hace es que me asegura que se piensen, ¿verdad? Por adelantado. Recordémonos nosotros que proyecto es un latinismo, ¿verdad? Es una palabra que se desprende del latín, que tiene un prefijo pro y una extensión que es jectum, projectum. Pro es entonces un prefijo que quiere decir que es adelante, ¿no? Está adelante, que es posterior, ¿no? Y el jectum es lanzarme. O
sea, proyecto en otras palabras es lanzarse hacia adelante, ¿no? Prácticamente, etimológicamente, tratando de descifrar esa palabra. Entonces, este enfoque lo que me hace es que me asegura de pensar por adelantado los problemas fundamentales, ¿verdad? Y que pueda también ir analizando qué dificultades u obstáculos pueden ir saliendo en el camino para irlos resolviendo. También, otra de las ventajas de este enfoque es que me permite entender, ¿verdad?, las partes implicadas. En otras palabras, pues esto me ayuda porque me está asegurando una mejor comunicación entre los intervinientes, los responsables del proyecto, los grupos destinatarios y cualquier otro implicado. Bien, sigamos, por favor. También otra de las ventajas es que me permite identificar necesidades de información sobre el entorno social y económico, ¿no? O sea, voy previendo, por ejemplo, en los factores externos, en los supuestos, voy previendo, ¿verdad?, qué situaciones se pueden ir dando, ¿no?, de tipo social, de tipo ambiental, de tipo económico, ¿verdad? También analizo desde el principio, desde el inicio, el entorno del proyecto, y también me permite identificar o prever cómo habría que medir el éxito, ¿verdad?, o el fracaso de la intervención. Esas son una de las ventajas del marco lógico. También el marco lógico tiene desventajas, ¿verdad? Tiene desventajas. Por ejemplo, una es que puede convertirse en un enfoque rígido, lo que decía yo, ¿verdad? Que a veces trabajar con una matriz para muchos es como encasillarnos, ¿verdad? Es como encasillarnos y no ver hacia los lados, ¿verdad?, sino que ver solo a un lado, solo ver hacia el frente, por decir algo, y no ver hacia los lados. Entonces me encajono a veces. Entonces, puede convertirse en un enfoque rígido, ¿verdad? De igual manera, que no me permita hacer modificaciones también. Eso, ¿no? Y lo otro es que también es un enfoque que atiende demasiado a los objetivos perseguidos, ¿verdad? Lo otro también es que cuantifica mucho los indicadores y hay algunas cuestiones que no son cuantificables, ¿no? No son cuantificables. Recordemos nosotros que hay proyectos tangibles y proyectos intangibles, ¿no? Y pues para un proyecto tangible es fácil, ¿no? Ya poníamos nosotros proyectos de agua, por decir algo, de letrinas. La obra física se ve, proyectos de mejora de vivienda, la obra se ve, pero hay proyectos intangibles. Cuando, por ejemplo, yo quiero contribuir a fortalecer las capacidades humanas, por ejemplo. Entonces, ya sea por capacitación, ya sea procesos educativos, yo no puedo medir realmente cuánto he influido positivamente en las cabezas de la gente, ¿no? Entonces, esto no son algunas de las dificultades también, ¿verdad? Muy bien, o de las desventajas del marco lógico. Digamos, por favor. Bueno, entonces, el siguiente, por favor, Roberto. Muy bien. Entonces, ya estando nosotros, ¿cuáles son los pasos entonces para elaborar esta matriz de marco lógico? Bueno, el primero que hago es hacer un análisis de los participantes, ¿no? Un análisis de los participantes. También un análisis del problema, ¿no? Esto también yo ya lo hice en la identificación del proyecto, el análisis de los objetivos, el análisis de las alternativas. Esto ya decíamos nosotros que es más que todo una competencia previa a elaborar la matriz, ¿no? Pero obviamente está articulada, esto está totalmente asociada, o sea que para elaborar la matriz de marco lógico yo tuve que haber hecho esos elementos antes, ¿no? Tuve que haber identificado el proyecto y para ello pues los participantes, el problema, los objetivos, las soluciones, y ya dentro del diseño del proyecto pues ya elaboro la matriz, ¿verdad? Hago una calendarización de las actividades y también de los recursos. Vamos a ir viendo entonces cada uno de estos elementos. Adelante. Entonces, en el análisis del participante, aquí lo que hago es que identifico, ¿verdad?, y esclarezco qué grupos
y qué organizaciones están directa e indirectamente involucradas. O sea, yo veo quiénes son mis destinatarios directos e indirectos, ¿no? En el problema. ¿No? Y para ello puedo ocupar diferentes herramientas. Siguiente. Puedo, por ejemplo, hacer un mapa de actores, ¿verdad? Puedo hacer un mapa de actores, y en este mapa de actores y recursos yo puedo identificar, por ejemplo, cuáles son estos, ciertos actores son, por ejemplo, aliados, son neutros, son opositores, ¿verdad? Y qué recursos dispone cada uno de estos participantes o grupos, ¿no? En este paso, entonces, hay que considerar algunas cosas, como por ejemplo, cómo perciben los diferentes grupos las causas y los efectos del problema, ¿no? ¿Cómo lo conciben? O no lo ven como un problema, porque mucha gente a veces ha naturalizado esta situación. El cooperante lo ve como problema. El promotor de salud, decíamos nosotros, ve como problema no haber que no tenga letrina en la comunidad. Pero la comunidad todo el tiempo ha vivido así, entonces para ellos eso no es un problema, ¿no? ¿Cuáles de estos grupos apoyarían una determinada estrategia, ¿no? Y quiénes se opondrían, por ejemplo, ¿verdad? Y también en el mapa de poder, ¿verdad? También qué tanto pueden influenciar las organizaciones para apoyar o para obstaculizar la solución del problema. Muchas veces las agencias de cooperación también intervienen dando sus opiniones, ¿no? Influyen mucho en esto. Y también los recursos, ¿no? ¿Qué recursos disponen estos organismos para apoyar o para obstaculizar o para impedir la solución del problema? Y lo último, no lo último que está en esta lámina, pero no lo menos importante, es cómo vamos a maximizar este apoyo, ¿no? Cómo vamos a maximizar este apoyo y minimizar la resistencia. En otras palabras, es que si yo tengo gente neutra, como estos neutros, el proyecto contribuye a prácticamente que sean aliados. Y como los opositores, por lo menos no generan tanta resistencia, o por lo menos que adquieran el carácter de neutro, por lo menos. Bien, adelante. Estos son algunos cuadros, ¿no? Que me permiten hacer el análisis. Aparte del que ya mencioné, del cuadro de mapa de poder y recursos, pues también está este cuadro para el análisis de participantes o involucrados, donde pues tengo los diferentes grupos, los intereses, cuáles son los problemas percibidos, cómo perciben ellos, ¿verdad? De manera negativa los problemas y qué recursos disponen. Por ejemplo, una radio comunitaria, ¿verdad? Yo puedo decir qué relación tiene esta radio con el problema. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Verdad? Y entonces puedo establecer si es aliado, es opositor o algunas organizaciones basadas en la fe, por ejemplo, entre otros. Bien. Entonces, siguiente lámina, por favor, Roberto. Muy bien. Entonces, vean ustedes, dentro de ese problema hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es necesario realmente contar con la participación de los involucrados? En el tema de los proyectos, sí, ¿verdad? Así debe de ser. Y entonces, tengo que formular un problema central, como decíamos nosotros. A veces cuando formulamos un proyecto, el problema central radica en que yo elaboro, no tengo claro mi problema y a veces veo el proyecto como el opuesto al problema, ¿no? Entonces, si mi proyecto es, mi problema es falta de agua, entonces muchas veces lo que hacemos es que el proyecto se va a llamar, ¿verdad? Habilitar un sistema de agua potable para la comunidad, ¿verdad? Cuando no se debe de hacer así, ¿verdad? Entonces hay que formular una serie de problemas, ¿no? ¿Verdad? Ya decíamos nosotros, ¿por qué existe el problema? ¿Cómo se evidencia este problema? ¿Verdad? Y pues este análisis, muchas de las herramientas pueden ser los árboles de problema o cómo puedo yo abordarlos, ¿no? Para establecer esa relación causa-efecto. O este esquema de esqueleto de pescado, entre otros, ¿no? Digamos. Entonces ya a lo mejor esto ya lo han trabajado y no me quiero detener mucho en esto, ¿verdad? Donde yo tengo causas y efectos muy bien claramente establecidos. Pero si ustedes se fijan, lo importante de esto es que yo tengo causas muy bien marcadas y tengo mis efectos.
¿no? Y en un círculo está, por ejemplo, o en colores, están, por ejemplo, determinados cuáles son los efectos, resultado de una causa, ¿verdad? Y de esa manera hago ese abordaje. Bien. Entonces, si queremos el análisis de los objetivos, ya para hacer el análisis de los objetivos, ¿verdad? ¿Cómo hago este análisis de objetivos? ¿Verdad? Retomo lo planteado en el árbol de problemas, se trabaja de arriba hacia abajo, ¿verdad? Le damos otra vez hacia atrás, Roberto, ¿verdad? Trabaja de arriba hacia abajo, o sea, de los efectos hacia las causas, y, ¿verdad? Una sola a la vez, o sea, lo que tengo en círculo, por ejemplo, tengo que relacionarlo con las causas 1, por decir. Bien. Los problemas formulados como una condición negativa los reformulo en una condición positiva y descarto o elimino algunos objetivos no importantes o que no son realistas, ¿verdad? Y agrego otros más puntuales, más específicos que pueden contribuirme al fin, al objetivo general. Muy bien, siguiente. Ya teniendo esto, entonces, ¿verdad? Yo determino entonces los fines, ¿verdad? Los grandes fines y los medios. En este caso, los medios que van a ser los recursos. ¿Qué recursos dispongo? Entonces, para cada uno de los bloques que teníamos, establezco fin 1, fin 2, fin 3, ¿verdad? El objetivo que vendría siendo, en este caso, objetivos muy puntuales para cada uno de los fines, y los medios. ¿Qué recursos dispongo? ¿Verdad? Recursos técnicos, recursos económicos, recursos humanos, etcétera, ¿no? Adelante. Entonces, a veces decimos que el problema es que cuando yo elaboro los objetivos no los defino bien, no los elaboro bien. Entonces, vamos a dar algunas pautas de cómo mi manera de ver, o sea, esto que estoy diciendo, pues alguien puede tener alguna otra forma, ¿verdad? Pero esta es la forma como yo lo he trabajado, ¿verdad? Entonces, hemos dicho nosotros que el objetivo general pues, del proyecto se va a referir a un cambio general que se espera a largo plazo, a menudo exagerado, ¿no? ¿verdad? Por ejemplo, un cambio en el comportamiento de salud pública, ¿verdad? De una población o un cambio de políticas públicas. Y debido a las limitaciones de su alcance, debido a las limitaciones en su cobertura geográfica y los recursos, un proyecto por sí mismo no podrá generalmente lograr el objetivo general, pero va a contribuir a su logro. O sea, a veces nosotros creemos que con el proyecto yo voy a resolver el problema, cuando yo lo que realmente estoy haciendo es dando un modesto aporte, cuando lo que estoy dando es una pequeña contribución, ¿no? Pero por ejemplo, construyendo letrinas, no voy a resolver el problema de las diarreas en su totalidad. Tienen que haber otros elementos, ¿no? Porque las determinantes son muchas. Entonces, yo estoy contribuyendo, pero no es suficiente construir las letrinas para que el problema de la diarrea disminuya en una comunidad. O el parasitismo, por decir algo. Bien, siguiente. Entonces, para algunas recomendaciones para escribir el objetivo general es, primero, hay que mencionar el principal problema, ya sea de salud o social. Y tengo que identificar cuál es la población meta y su ubicación. Debo de utilizar terminología clara y concisa, ¿verdad? Y también explicar la terminología que uso, ¿verdad? Por ejemplo, un término para alguien lo puede interpretar de otra manera, o en un país o en una región lo entienden de otra manera. Entonces es importante hacer esa explicación de esa terminología. Bien. Entonces aquí ven ustedes algunos ejemplos de cómo puede estar un objetivo general mal escrito. Explicamos por qué está mal escrito y cómo puedo yo pues subsanar esto. Por decir algo, ¿verdad? Objetivo general mal escrito es aumentar los conocimientos acerca de la salud sexual y reproductiva en México. ¿Ah? Entonces, ¿por qué está mal escrito este problema? Bueno, porque es muy ambiguo, se pasa de ambiguo. Porque la salud sexual y reproductiva es tan amplia
¿no? Entonces, este objetivo general no se refiere al principal problema, ¿no? Porque el principal problema puede ser de otro tipo, ¿no? Puede ser un tema relacionado a la planificación familiar o puede estar relacionado al embarazo de adolescentes, qué sé yo. Entonces, no se refiere al problema principal, ¿no? O problema social o de salud que se quiere abordar. Entonces, el personal de la organización que ha elaborado este objetivo, por decir algo, debería preguntarse, ¿verdad? Porque es importante, entonces, en este caso, como dice, aumentar los conocimientos, porque es importante aumentar los conocimientos. ¿Qué sucederá, verdad? ¿O qué creemos que sucederá si se aumentan estos conocimientos? ¿No? Entonces, este objetivo, ya habíamos dicho nosotros, es muy ambiguo, ¿no? No genera información suficiente, tampoco nos dice quién es mi población meta, ¿no? Entonces, es muy general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mejoro este objetivo? ¿Cómo subsano? Bueno, entonces decíamos en un primer momento, el objetivo era aumentar los conocimientos acerca de la salud sexual y reproductiva, y esto lo podría subsanar yo diciendo, ¿verdad? Mejorar la salud reproductiva de jóvenes de tantos años, ¿verdad? En edad de edad, ¿verdad? En la ciudad de X, en el sector tal, ¿mediante qué? ¿Verdad? Mediante la reducción de embarazo no deseado y las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH. Y allí todavía me pudo haber quedado, me quedan todavía algunas cosas que pudieron haberse colocado, por ejemplo, la temporalidad. ¿En cuánto tiempo, por lo menos, yo espero contribuir a mejorar la salud sexual y reproductiva mediante esto? Más adelante vamos a ir viendo algunos objetivos que se sugieren que utilicen para formulación de verbos. Más adelante viene una lista de verbos que se sugieren para la elaboración de objetivos. Bien. Entonces, esto pueden ser algunas otras ideas, ¿no? ¿Verdad? Reducir la incidencia de infección de VIH en gente joven de tal edad en tal región, ¿verdad? O reducir embarazo no deseado, el aborto, que ese es el principal problema de salud, ¿no? El aborto en condiciones de riesgo y la morbilidad en mujeres que experimentan violencia basada en género en comunidades. ¿Yeah? De igual manera, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de salud? Pues es el tema de mortalidad y morbilidad materna. Entonces, lo que pretendo es, mi proyecto, reducir la mortalidad y morbilidad materna relacionada con el aborto en condiciones de riesgo, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y respecto a los objetivos específicos, para formular proyectos, lo que se nos sugiere es que los objetivos sean reales, no solamente que rompan la capacidad de asombro, sino que también que sean objetivos que tengan fundamento y que tengan credibilidad. Entonces, adelante, siguiente. Entonces vamos a ir viendo acá nosotros, ¿verdad? Que debe responder algunas preguntas, que ustedes ya saben, a quién, qué es lo que espero, en qué plazo y dónde. Siguiente, por favor. Y ya también ustedes lo saben, deben de responder al SMART, los objetivos, ¿verdad? Que sean de ser medibles, específicos, cuantificables, apropiados, realizables, ¿verdad? Con una duración específica. Siguiente. Y esto es lo que yo les decía a ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos que son apropiados para los objetivos específicos? Por ejemplo, disminuir, es un verbo apropiado, ¿verdad? O reducir, ¿verdad? Puede ser disminuir o puede ser reducir. Aumentar, puede ser fortalecer, mejorar, ¿verdad? O realzar, ¿verdad? Pero no como capacitar, por ejemplo, porque estos ya no son verbos apropiados porque son más actividades. Capacitar, eso es una actividad, ¿verdad? Proporcionar, ¿verdad? Recursos o qué sé yo, es una actividad. Producir es una actividad. Crear es una actividad. Conducir es una actividad. Entonces vean ustedes que hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros cuando elaboramos objetivos específicos de un proyecto,
responden más a actividades que propiamente al cambio que queremos generar. Siguiente. Entonces, acá en esta lámina tenemos un objetivo específico mal escrito. Por ejemplo, el objetivo mal escrito dice capacitar a 60 educadores pares para promover la habilidad de practicar la actividad sexual de menor riesgo. Entonces, ¿por qué está mal escrito este objetivo? Bueno, pues este objetivo se refiere, ¿verdad?, a una estrategia o a una actividad, ¿verdad?, no a un cambio, ¿verdad?, porque decimos capacitar. No está restringido en el tiempo, en qué tiempo lo pienso hacer, ¿verdad? No especifico la población meta y también la terminología está clara. Por ejemplo, ¿qué significa para esta organización, ¿verdad?, la habilidad de practicar actividad sexual sin riesgo, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo mejorar este proyecto, este objetivo? Bueno, ahí entonces yo digo, ¿verdad?, que al final del proyecto, de tanto tiempo, de 1 año, de 2 años, de 3 años, aumentar, aquí ocupo uno de los verbos sugeridos, aumentar el uso de condones en la gente joven, sexualmente activa, ¿verdad? Y entonces yo digo que ¿qué voy a entender yo por gente joven sexualmente activa? Va a ser gente de 15 a 24 años de edad en X comunidad. Respecto a estos los objetivos, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario o sobre esto que estamos viendo. Sí, realmente tengo varias dudas respecto a la formulación de los objetivos según el planteamiento que he explicado, porque muchas veces, bueno, tiene que ser conciso en primer lugar el objetivo, y en este caso muchas veces usted aquí habla de objetivos específicos, pero cuando se pone hacia quién va dirigido, generalmente eso se deja claro en el objetivo general. Ya los específicos, como es el desglose de un objetivo general, se sobreentiende que se trata de esa población meta a cubrir en el objetivo general cuando se describe, y que no es necesario ponerlo pues en el objetivo específico porque ya hay un objetivo general que lo explica. Y también la otra situación es en relación a la elaboración propiamente dicha del objetivo como tal, ya sea al general o el específico, que generalmente los caracteres no debe sobrepasar 20, ¿verdad? Porque si es muy largo, también eso da ambigüedad, pues porque muchas veces por querer explicar tanto, lo hace tan largo que no es claro, pues, el objetivo. Entonces, pienso yo que el utilizar los verbos como tal, generalmente el objetivo, el verbo que va a escribir en el objetivo general es como el más complejo, y ya en los objetivos específicos son como ya las partes de ese objetivo, de ese verbo, de ese objetivo general. Entonces, como usted muy bien lo explicaba, tiene que haber coherencia, ¿verdad?, en lo que se pretende con el proyecto, ¿verdad?, del problema que se trata de resolver, y como ese problema, que es un problema general, se va a desglosar en objetivos específicos claros también en referencia al problema, al objetivo general. Entonces, muchas veces pienso yo que lo importante en elaborar los objetivos, cuando se están usando estos verbos en infinitivo, es tener claro el problema principal, el problema central, ¿verdad?, a resolver, y de esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar en ese proyecto como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo alcanzable en ese proyecto? ¿Qué es lo viable?
y aterrizar ya describiendo y desglosando ese objetivo general, los objetivos específicos que se van a cubrir, ¿verdad? Que son realizables. Muchas gracias por sus aportes. Sí, ¿verdad? En algunas cuestiones estamos de acuerdo con usted, ¿verdad? Por ejemplo, esto que nos decía de ya se sobreentiende dónde se va a desarrollar el lugar, eso sí está claro. Pero en el caso del ejemplo este, pues sí ameritaba porque no estaba prescrito arriba esto, ¿no? Lo otro de las cantidades de palabras y todo esto, pues puede ser discutible, puede ser que cambie de autores, ¿verdad? Puede ser que cambie de modelo, probablemente. Pero lo que sí, a mi manera de ver, es que deben de estar inmersos todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, en claro cuándo lo voy a hacer, sería, por ejemplo, a mi manera de ver, ¿verdad? Sería un atropello de que no diga que va a ser en 6 meses, va a ser en un año, cuánto tiempo. Pero sí, tenemos muchas coincidencias con lo que usted ha dado. Y como decíamos también, esto no es doctrina, ¿verdad? Esto no son recetas, no son fórmulas, sino que es muy, eh, lo que hace es que me abre la mente un poco para ver algunas posibilidades. Y a medida, pues, yo trabajo en esto, cada vez voy haciéndolo de mejor manera porque voy retomando aquellos aspectos que son funcionables. Pero sí, muchas gracias por los aportes. Bien, estos son algunos ejemplos también, no me voy a detener, ¿verdad? No me voy a detener mucho a esto, tampoco, pero como les va a quedar la presentación, pues ustedes lo pueden ver allí más de manera más despacio. Después viene el análisis de alternativas, que es importante, ¿verdad? Aquí en el análisis de alternativas yo identifico posibles opciones, ¿verdad? ¿Qué opciones? Y que sean viables, ¿no? ¿Verdad? También valoro esas posibilidades de ser llevados a cabo de manera adecuada, tal cual lo he planificado, ¿verdad? Y según pues la metodología que utilicé. Entonces, los pasos entonces que están definidos para la identificación y elaboración de alternativas son estas, ¿verdad? Bueno, ya habíamos hablado de los árboles, ¿verdad? El árbol de objetivo, el árbol también como alternativa que puedo hacer, puedo ocupar también otras herramientas, ¿verdad? Aquí después voy depurando qué objetivos son alcanzables y que no, por ejemplo, qué objetivos son éticamente deseables, ¿verdad? Que sean políticamente también factibles, y pues voy eliminando aquellos, ¿verdad? Que realmente no están favoreciendo, ¿no? Evalúo las alternativas, entonces, de acuerdo a mi factibilidad técnica, ya decíamos, mi factibilidad jurídica, también esa parte muy importante, todo el tema de las cosmovisiones, etcétera, de las personas, ¿no? Sobre esto. Y decido entonces cuál es la estrategia o combinación de estrategias o de alternativas más apropiadas, más óptimas para el proyecto. Siguiente. Entonces ya decíamos nosotros acá en la selección de alternativas, entonces yo veo cuáles pueden ser estas. Veo, por ejemplo, las alternativas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy trabajando con un sistema de agua, tengo que ver toda la parte legal, ¿no? El paso de la tubería, los derechos de paso, dónde voy a construir el tanque, ¿no? Si los terrenos me los van a dar en calidad de comodato. No tiene que dar solo de palabritas, sino que tiene que ser un documento, ¿verdad? Entonces, toda esa parte técnica y jurídica tengo que establecerla, ¿verdad? Ya sea donación, compra-venta, comodato, etcétera. Financiera también, los costos, tengo que ver el tema de la sustentabilidad, ¿verdad? Como alguien decía por ahí, muchos lo establecen, más que todo los que ven las proyecciones o planeaciones de proyectos orientados a resultados, lo ven con la relación costo-beneficio. Entonces lo ven también la vida útil. ¿Cuánto es la vida útil de un proyecto? Por ejemplo, en un sistema de agua, una vida útil de 20 años.
¿no? Considerando costes, considerando a un crecimiento de la población, considerando la capacidad de la fuente de agua, entre otras cosas. También la parte económica, ¿verdad? Los costos que puede tener de efectividad, costos de operación, etcétera. También esta parte institucional también, la capacidad de la institución, la asistencia técnica, los insumos. La parte social también es importante y la ambiental también. ¿Qué efectos ambientales puede generar, verdad? Esto. O también considerar una partida. En algunos lugares, por ejemplo, consideran un rubro que le llaman pagos por servicios ambientales. Entonces, si están explotando o están extrayendo un recurso, entonces dan la agencia o la institución o la comunidad, pues trata de soslayar estos efectos y entonces de esa manera lo que hace es que paga por un servicio ambiental, ¿verdad? Por ejemplo, allá por el Imposible hay muchos sistemas de agua potable y entonces lo que hacen las comunidades es que dejan una partida para contratar guardaparques, que son los que andan cuidando el Parque del Imposible, para proteger pues todo el ecosistema que está ahí, que prácticamente es la que está alimentando prácticamente a la cuenca para que tenga agua las comunidades. Siguiente, por favor. Entonces, esto ya lo mirábamos nosotros, entonces este cuadro es muy útil, ¿verdad? Donde yo puedo ir estableciendo los criterios, ¿verdad? Técnicos, financieros, culturales, si quieren, o jurídicos, etcétera, y voy viendo las alternativas. ¿Qué alternativa ante una situación técnica, X, financiera, económica, etcétera? Siguiente. Y pues veo entonces cómo estas alternativas se adecúan o caben dentro de la matriz del marco lógico, ¿verdad? Entonces, recordemos nosotros que yo quiero pasar de una situación actual a una situación deseada, a una situación futura. Quiero pasar de un ser a un deber ser. Entonces, en la situación actual, entonces, yo pues he hecho todas estas valoraciones, he hecho un análisis de involucrados, un análisis de problemas, un análisis del entorno, y también de los objetivos. Entonces también hago un análisis de las alternativas, ¿verdad? O sea, el análisis de las alternativas vienen a sumar a los demás análisis. Y ya cuando tengo la alternativa seleccionada, la adopto al proyecto y obviamente esta alternativa que he considerado, obviamente conjuga posteriormente con la elaboración de la matriz del marco lógico, ¿verdad? Bien, si no me equivoco, esta es la última lámina. Yo había presupuestado un tiempo de 1 hora con 30 minutos, pues creo que estamos muy bien con el tiempo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, algunas valoraciones sobre esto. Estamos abiertos para ello. Gracias. Sí, muchísimas gracias, maestro Oscar Sánchez. ¿Verdad? Esto viene a reforzar o a aclarecer más ya las presentaciones que estaban subidas en la unidad 2 de la plataforma de Moodle y los documentos que están también ahí en las carpetas. Ahora, si hay alguna pregunta, ahorita es un momento, aunque creo que en el camino se fueron disipando varias preguntas, pero ahorita queda abierto el espacio. Bueno, yo sí quizás mencionar, porque he identificado algunos objetivos que he colocado en mi perfil, entonces al parecer están con errores. Si no sé cuándo ustedes nos revisarían ese primer avance para que nosotros enmendemos las observaciones a razón de la ponencia de esta tarde del maestro Sánchez. Muy bien. Sí, ya vamos a dar respuesta a eso, licenciada, que creo que tal vez ahí tiene la doctora de Cruz, también tiene la doctora Cruz tiene algunas preguntas, poder hacerlas. Sí, gracias. Solamente tenía la inquietud respecto a las tutorías. Estas explicaciones no las han subido a la plataforma, porque sí sería bueno, porque la anterior, o no sé si yo soy la que no sé a dónde están ubicadas, porque dijeron que le iban a proporcionar Muy bien. las asesorías y favor de subirlas, pues.
La grabación. Sí, doctora. Vaya, ahí vamos a dar respuesta quizás porque una de la otra. El material lo vamos a subir, al menos esta presentación se va a subir, ¿verdad? Ahorita, a continuación, después de esto, la voy a subir porque ya la tengo en mis manos, siempre en el material, vea. En los materiales que están en la unidad 2, asimismo va a pasar en la unidad 1. Maestra Catalina, creo yo de que es importante, ¿verdad? Vamos a tratar la manera de revisar, ¿verdad? En esta semana, los avances, ¿verdad? Para poder hacérselo llegar. Algo que es bien importante acá es que si alguien no ha presentado los avances de la unidad 1, puede hacerlo junto con la unidad 2 y subirlo en el espacio que está para la unidad 2, que tenemos hasta el 9, ¿verdad? Para poder subir ese trabajo, es decir, el avance de perfil de proyecto de la unidad 1 con el avance del perfil de proyecto con la unidad 2. Quien no tenga la unidad 1 la puede unir y entregarla en el espacio de la unidad 2. Ahí va a ser revisado, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, acá también en un comentario, pues dice la doctora Polanco, ¿verdad? Dice, excelente presentación, muchas gracias, saludos a Oscar con mucho aprecio siempre. Recordemos que también el maestro, pues, es graduado de nuestra alma mater, de nuestra facultad, y también es docente de posgrado de nuestra facultad. Adelante, doctora Hoffman. Licenciado, una inquietud. ¿Ustedes han notificado en algún momento que se completen los foros, que se completen los proyectos? ¿O será que me equivoqué? Pregunto. Sí, en cada una de las unidades se apertura, ¿verdad? Quizás voy a ponerlo, lo voy a compartir para que lo podamos ver así de manera general. En cada una de las unidades está estructurado de la misma forma, ¿verdad? Entonces, en este caso, me avisan cuando ya se pueda ver. Ya, licenciado, ya. Muy bien, entonces tenemos la presentación, que ahí ustedes ven las generalidades del curso. Voy a acceder porque ya estaba. En las generalidades del curso, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, cómo usar la plataforma, está la bienvenida, ¿no? En fin, está también la metodología, la fecha de las tutorías. Y asimismo comenzamos con la unidad 1, una vez finalizada, pues pueden iniciar la unidad 2. Acá también están los temas, ¿no? Las videoclases, en fin. Pero en la unidad 2, como para poner un ejemplo, ¿verdad? Acá está, inició el 27, termina el 7, pero las tareas se pueden entregar hasta el 9, ¿verdad? Acá están los contenidos a desarrollar, que ustedes lo pueden ver, las actividades evaluadas, las tutorías, ¿verdad? Que se dan, las de las videoclases, la clase, las presentaciones de esas videoclases, el material de lectura, que si nosotros damos acá, pues ahí está los casos prácticos del enfoque del marco lógico, en fin, todo el material necesario. Sin embargo, también es necesario que veamos que aquí en este apartado donde dice material didáctico se va a subir la presentación del maestro Oscar, la que nos acaba de compartir, y en el avance de portafolio educativo, acá, ¿verdad? En esta manita, ¿verdad? Que está con este documento, es donde vamos a subir lo que corresponde al portafolio de la unidad 2. En este caso, ¿verdad? Aquí hay un cuestionario de preguntas, ¿verdad? Perdón. Esto es del portafolio y ahí ustedes contestan las preguntas y pues suben, ¿verdad? La tarea. Y está el foro, pero también está el avance de perfil de proyecto. Ya en el foro algunos ya han respondido algunas preguntas, dado respuesta a algunas preguntas que se hicieron ahí, pero en el perfil de proyecto, ¿verdad? Que es el avance, el segundo avance, ¿verdad? Aquí está el esquema, que lo podemos ver y ustedes lo descargan, lo llenan, en el cual solamente se pide el análisis de involucrados, el análisis del problema y la matriz de marco lógico. Y se agrega como anexo, ¿verdad? El árbol de problemas y el árbol de objetivos que está explicado también en las presentaciones. Si alguien, como ya digo, no ha subido nada de la unidad 1, que allí también está una guía, puede subir en esta unidad 2 completo la unidad 1 y la unidad 2. El que ya subió en la unidad 1 lo que corresponde, ahí está bien y solo súbele nada más lo que se desarrolla en la unidad 2. ¿Sí? De esta forma lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Si no, pues agradecer al maestro Oscar que estuvo con nosotros, ¿verdad? Durante este desarrollo de la segunda jornada. Asimismo vamos a tener invitados para las siguientes,
¿verdad? Así que muchísimas gracias, maestro Oscar. Para servirles, gracias a ustedes. Han sido un auditorio muy, muy agradable. Muchas gracias y saludos a todos. Saludos. Recordarles de que acá se habló mucho acerca de temas de costos, ¿verdad? De las factibilidades económicas. Esto viene en los módulos posteriores, ¿verdad? Vamos a ver el tema del estudio de mercado, ¿verdad? También. Y vamos a finalizar también con la matriz de riesgos, que eso es de suma importancia. Así que material bastante para poder aprender juntos, ¿verdad? Hay bastante. Entonces, terminamos hasta aquí la tutoría bueno, podríamos decir de manera virtual del día de ahora de la segunda unidad denominada identificación de proyectos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Gracias, feliz tarde.